Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de literatura del Nuevo Testamento. Específicamente estamos abordando el libro de Hechos de los Apóstoles. Un libro fascinante, un libro atrapante, un libro cautivante, un libro que evidentemente trae consigo enseñanzas maravillosas, pero también trae consigo profundidades. Hay un proverbio judío que dice: las palabras de un hombre son aguas profundas. Las palabras de un hombre son aguas profundas. Es decir, que refiriéndonos al texto sagrado, lo que está escrito, no podemos solamente mirarlo en la superficialidad, porque evidentemente hay cosas más profundas que quiere decirnos el autor sagrado, ¿verdad? Y creo que estamos ante un libro que nos hace mirar la profundidad de lo que quiere transmitirnos el evangelista Lucas. Bueno, antes de orar, antes de iniciar, vamos a orar para pedirle a Dios su dirección y que nos permita su sabiduría para escudriñar su palabra, ¿no es cierto? Y que podamos tener conocimiento de ella. ¿Alguien de los que están, hermanos, quiere orar para poner esta clase, hermanas, para poner en las manos de Dios esta clase? ¿Quién desea orar? Yo, Sí, por favor, Dina. querido Padre, que estás en los altos cielos, ante tu santa presencia estamos en este momento. Me acerco a ti para rogarte, Señor, que desde el alto cielo extiendas tu mano de bendición sobre cada uno de los que estamos en clase y de aquellos que lo verán más tarde. Te ruego que ilumines nuestra mente, Señor, con tu sabiduría para poder comprender, Señor, tu palabra. Y también te ruego especialmente por nuestro pastor Abraham, que lo bendigas y le des esa luz y esa sabiduría, que cada día le des más, Señor, que bendigas su vida y que nos bendigas a todos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Muchas gracias, querida Dina. Bueno, es muy importante, hermanos, que toda vez que ahora estamos haciendo el comentario versículo por versículo, pues traten de no perder mucho el hilo, diríamos, en la clase. Yo les invito siempre a que puedan tener frente a ustedes, tengan siempre su libreta, algún comentario, sus Biblias. Bueno, yo aquí en mi escritorio ya no cabe de tantos libros que están abiertos. Este, y es muy importante que ustedes puedan también hacer este trabajo de investigación. Bien, vamos a tener hoy vamos a avanzar, espero en Dios que nos dé tiempo. Vamos a ver dos narraciones, una que está en Hechos capítulo 1 del 15 al 26 y Hechos 2 del 1 al 13. Serán las dos secciones que vamos a comentar hoy en este día, Dios mediante. Y es, eh, es muy importante, insisto, que cuando vengamos a la clase, ustedes ya tengan leído sí o sí estas lecturas. Ya les había comentado que podemos abarcar hasta el capítulo 3. Así que sí o sí, yo les pido que tengan ya casi de memoria estas lecturas, ¿verdad? Para saber los temas que vamos a tratar. Y también es muy importante que ustedes puedan compartir, lo vamos a hacer de clase en clase, los trabajos de investigación que ustedes hayan hecho, ¿verdad? Es decir, si alguien entre clase y clase pudo investigar algo del pasaje que vamos a abordar, ¿ok? Entonces, por favor, esta es una clase donde todos vamos a vernos involucrados. Confío en Dios de que quienes están viendo la clase grabada puedan hacer el mismo trabajo y no se queden solamente con lo que escuchan acá, porque si no, no van a aprovechar el conocimiento, ¿verdad? Se les va a complicar. Eh, el examen final, el trabajo final, la investigación final y todo lo final que vamos a hacer en Hechos se les va a recomplicar. Así que yo les pido por favor que podamos hacer el trabajo previo. Tómense tiempo. Hoy Internet es suficiente herramienta. Tampoco le crean tanto a San Google, ¿verdad? No crean tanto a San Google.
Fíjense ustedes que quería comentarles que yo tengo en el WhatsApp, es bien curioso, porque con esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Con esto de la inteligencia artificial, yo tengo un contacto en WhatsApp que se llama Lucía, Lucía, que es Luz y IA, inteligencia artificial. Resulta que este contacto que yo tengo, yo le puedo preguntar cualquier cosa, le escribo, viste, en el WhatsApp, che, quiero saber, quién fue, no sé, cualquier cosa, y al instante te responde, ¿ya? Ah, bueno, es esta respuesta y demás. Es increíble. Pero le caí en la trampa a esta situación porque no sé qué le pregunté, viste que yo tenía curiosidad de preguntarle algo de la materia y, y me hizo una respuesta. Ya no estoy recordando bien qué fue. Sobre la Septuaginta, Ah, sobre sobre la la Septuaginta. traducción. Sí. Ese Karina, pasa el contacto. Yo digo, ay, le digo, a ver, esto es del diablo, le digo. Sí, le pregunté sobre la Septuaginta, algo así, y demás. Y, y dice Karina, sí jugamos un rato. Sí, la verdad que sí, ¿eh? O sea, para entretenerse está bueno, porque yo me enganché con la discusión con esta inteligencia artificial, porque yo le dije, no, estás equivocado. La tal cosa era así, así asado, ¿viste? Como que yo le di la respuesta y me contestó, tenés razón, discúlpame. Es eh, lo que vos comentás es así, así asado. Bueno, la verdad que es increíble cómo la inteligencia artificial nos va a alcanzar. Sinceramente, queridos hermanos, impresionante lo que va a ser la... Bueno, es un comentario porque... No, no, les paso el contacto si quieren, no tengo problema. No sé, hablamos creo que con Ver un poquitito y decíamos, Lucía me suena como a Lucifer, ¿verdad? Bueno, Lucifer no es una palabra mala, o sea, nosotros le damos una connotación mala, porque le decimos que Lucifer es Satanás, el diablo, pues sí, eh, pero Lucifer es un ángel de luz, ¿no? Bueno, no sé por qué salió este tema del contacto, porque ahora me acordé cuando le decía investiguen, pero no se crean todo, ¿no? Por eso vino el mensaje, no se crean todo, ¿verdad? Pero investiguen, ¿no? Bueno, lo primero que les voy a dar como tarea para la siguiente clase, que me salté, pero dije, es un buen tema para que hagan. Me van a investigar, queridos alumnos, tanto los que están en presencial como los que están en clase grabada, me van a investigar todo lo que ustedes puedan saber de los 12 apóstoles del Señor. ¿Ya? Y no los vamos a aprender de memoria el nombre de esos pobres hombres que ni no sabemos cómo se llaman esos cristianos. Pero nosotros siempre nos hemos preciado, pues decir que nos fundamos en la fe de los apóstoles. Y en aras de la verdad, hermanos, hemos sido re ingratos, injustos, porque poco sabemos de él. Entonces, la tarea de investigación, hermanos, para mañana es que ustedes van a investigar todo lo que sepan, los nombres, qué significaban, qué rol jugaron durante los evangelios sinópticos, qué se saben de las tradiciones posteriores al texto bíblico respecto del destino de los apóstoles, de Bartolomé, de Felipe, de Tomás, de Mateo, etcétera, de Simón el Celote. Es decir, quiero por favor que tengamos en aras de hacerle justicia a estos 12 grandes hombres que caminaron con el Señor y que solamente hemos hablado de Pedro, 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 Pedro para todos lados, ¿viste? Pero Pedro no era el único. Así es que si el libro se llama Hechos de los Apóstoles, pues al menos necesitamos saber qué se trata de eso, ¿no? Así es que hoy a la tardecita hace un buen matecito, hace un tinto, ¿verdad? Hablo para los hermanos de Colombia, porque si los hermanos de Argentina toman un tinto, no van a saber nada de los apóstoles. Entonces, toman un matecito, hacen un tintico y empiezan a investigar sobre estos 12 grandes hombres. ¿Puede ser, hermanos? Bueno,
Vamos entonces a hacer la primera lectura. Hechos 1, 15 al 26. Bueno, yo voy a estar manejando Reina Valera y voy a estar manejando la traducción nueva, la nueva traducción viviente. Muy bien, nos quedamos entonces con el último apartado cuando hablábamos de los que estaban con Jesús, que los apóstoles, que tenemos que saber qué onda con ellos, y que perseveraban en la oración, y estaba María, la madre de Jesús, y también los hermanos de Jesús. ¿Tá? Esta afirmación de los hermanos de Jesús es una afirmación de los hermanos de sangre. La teología católica ha querido asignar la palabra hermanos a una derivación del griego que significa primos. Pero eruditos católicos muy reconocidos, como Josephine Mayer, reconoce que esta es una expresión que utiliza Lucas para hablar sobre los hermanos de sangre. Es decir, la concepción virginal y la perpetuidad virginal de María no es bíblica, ¿verdad? Sobre todo porque recuerden, no olviden, hermanos, que estamos ante una literatura que se empieza a escribir mínimo 50 años después. Son 5 décadas. Entonces, para esas 5 décadas, pues ya evidentemente nosotros tenemos una clara interpretación de que la iglesia primitiva consideraba que los hermanos de Jesús eran sus hermanos, no sus primos, ¿no? No sus primos. Bueno, vamos a la lectura. Esta lectura es fascinantísima, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es fascinantísima y les voy a pedir que me ayuden a leer. Y vamos a dividir, ayúdenme dos personas. Una persona que lea Hechos del 15 al 20 y otra persona que lea del 21 al 26. Por favor. Hermano. Gracias. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Gracias. 21 al 26. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido a lugares, se echaron suertes, y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Muy bien, muchas gracias. Vamos a trabajar este texto. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué notan de raro? ¿Qué extraño encuentran en este relato? ¿Qué situaciones, qué frases, qué conceptos, qué
¿Qué pueden mirar? Recuerden que Lucas escribe con una intención, eso nunca debemos olvidarlo. Así que bueno, vamos a hacer primero un paneo general. ¿Qué es lo que miran aquí, hermanos? ¿Qué les llama la atención de este relato? No me cuenten el relato, porque el relato ya está contado, se trata sobre la elección del sustituto de Judas, diríamos, en términos generales. Pero Lucas construye todo un relato en torno a esta situación que se está presentando, pero es un relato que tiene profundidad. Por eso les iniciaba yo diciendo esta clase, las palabras del hombre son profundas. Dina, vamos. Y después todos, por favor, compartan algo que les haya llamado la atención de este relato. Sí, Dina. Bueno, en el verso 16, Pedro tiene una actitud diferente, porque esta vez se refiere al cumplimiento de las Escrituras. ¿Mm? Ok. Interesante observación. Hay una citación de Escrituras, muy buena observación. Ok, ¿quién más? ¿Qué más les llama la atención de este texto? Nunca pierdan de vista ningún detalle, ¿eh? Afinen el ojo siempre. A ver, hermanos, los que tienen las cámaras apagadas, yo sé que hay alguien atrás. Permiso, ¿puedo? Sí, sí. Bueno, tratando de no ir muy lejos en la lectura, como vamos haciendo más o menos paso por paso, algo que a mí me llama la atención es cómo describe, ¿no? El suceso de la muerte de Judas, que es detallado de alguna manera, ¿no? Por así decirlo, Sí. Que dice que fue adquirido con al parecer con las monedas que recibió por la paga de la entrega de Jesús. Y bueno, que ahí se suicidó, lo que pasó con su cuerpo, que reventó, esos detalles, no sé, creo que el hecho de que sea como mencionado de alguna forma específica esto del campo de sangre y demás, debe tener algún significado quizá, ¿no? O alguna importancia, porque si no, no habría por qué mencionarse esta parte. Ok, interesante la forma de la muerte de Judas, ¿verdad? Que ahora lo vamos a analizar. Y Como vamos a... sangre, ¿Cómo? no sé. No, perdón, digo, es como sangre por sangre, me da esa sensación leyendo Ok. así. Ujú. Y hoy vamos a hacerle justicia a alguien. Vamos a hacerle justicia a Permiso, alguien. permiso. Claro, cuando Judas se arrepintió, se dio cuenta que había hecho mal en vender a Jesús, dar la información y tuvo ese dinero, él lo arrojó en el templo y los sacerdotes dijeron, no podemos ponerlo en el arca de las ofrendas porque es un precio de sangre. Ok, pero va a ser sumamente interesante que ese concepto nos lo diga Mateo, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos para allá. Doris, pero buena observación. Sí, quería notar nomás el hecho de que está escrito en Salmos, ¿no es cierto?, que ese lugar sería desolado. La tierra que él adquirió en Salmo 69:25 dice, sus palacios serán asolados, sus tiendas no hay morador. Y en el Salmo 108:8, sea su día poco y tome otro su oficio. O sea que sería elegido otro en su lugar, ya predicho desde Salmos. Ok, muy bien, interesante alusión que ya había alguien comentado que Pedro cita las escrituras. Pero ¿por qué esas escrituras? El salmista, la pregunta sería, ¿el salmista tenía la intención que cuando escribió eso pensaba en Judas? Esa es una Creo que pregunta. no, pero sabría de que alguien le iba a traicionar, seguramente, alguna inspiración habrá tenido. Ok, vamos a mirarlo ahora, pero excelente aporte. Gracias, Doris. Liti, y luego Álvaro. Sí, un poco iba a decir lo de Doris, ¿no? Que cuando dice que alguien ocupe su lugar, bueno, acá vemos la importancia de que la obra siempre sigue, ¿no? De que no va a quedar detenida ni Ujú. va a quedar atrás, ¿no? Que sigue. Y también quería mencionar la importancia de la oración, Ok, ¿no? Que ellos lo pusieron en oración
y bueno, se dice de echar suertes, pero bueno, para mí es como un complemento del resultado que ellos estaban esperando que Dios le iba a mostrar, de que realmente era como el Señor lo quería, o sea, que ellos Ujú. confiaran en eso que estaban pidiendo y confiaran que el Señor iba a estar guiándolos, que es importante la oración, eso quería aportar. Buenísimo, sí, sí, vamos a ver la oración para todos lados. Es muy interesante ese punto de vista, Liti, porque la oración siempre va acompañada de la expansión del evangelio. Así que por eso creo que la clase pasada le dije, la iglesia nos hace falta oración, me parece. Álvaro, adelante, amigo. Paz, hermano, buenos días. Paz, Paz, buen día. hermanos, a todos. Pues, hermano, en las ocasiones que he leído, cuando me encuentro con esos versículos, o sea, veo cómo Matías dice ahí que era un discípulo igual que José llamado Barsabas, Ujú. que andaba con el Señor Jesucristo. Y dice que desde que fue bautizado, ¿sí? Hasta cuando ascendió a los cielos, ¿no? Entonces ahí yo siempre he dicho, ¿por qué no es nombrado antes, no? O sea, anteriormente no son nombrados estos, estos discípulos. O sea, no son contados entre los 12, pero, o sea, me doy cuenta de que habían también, aparte de los 12, otros discípulos muy allegados a Jesús y muy allegados a los 12, ¿no? Gracias, hermano. Gracias a vos, Álvaro. Es un punto sumamente importante, lo vamos a desarrollar en clase, que tiene que ver con estos dos personajes que ni bolilla les hemos dado, ¿verdad? No les hemos dado mucha importancia a estos dos personajes, pero que nos abren diversas interrogantes. Una es esta que plantea Álvaro, ¿verdad? La primera sería, no eran los únicos, los 12, los que estaban con Jesús, ¿verdad? Es un interrogante interesante y ahora la vamos a ampliar mucho más cuando veamos el comentario. Así que gracias, Álvaro. Excelente observación. Hermana Rosalba. Bueno, hermano, ya dijo el hermano Álvaro que es importante para la elección de estos dos, pues las características que tenían que tener para que fuera el oficio de el que iba a quedar el de Judas. Y ahí vemos lo que echan suertes, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con la práctica del Urim y del Tumim, Ujú. hermano. Y ya como dijo la hermana Liti, obviamente que ellos oran y le dicen, Señor, tú que conoces los corazones, entonces antes de echar las suertes ellos oran y por eso sale elegido Matías. Muy bien, muchas gracias, hermana. Fíjense cómo ya empezamos a ver que si no tenemos un conocimiento del Antiguo Testamento, pues difícilmente vamos a entender lo que Lucas nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? Y ahora lo vamos a desarrollar. Evidentemente, el método de echar suertes es un método muy propio, podríamos entender a lo que era el Urim y el Tumim, que ahora vamos a recordar, pues eso ya lo vimos cuando vimos Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra observación antes de iniciar el comentario? Bueno, vamos a empezar entonces. Dice el versículo que vamos a leer, dice, en aquellos días, hablamos del 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, ¿qué les llama la atención de este pasaje, de este versículo? El número de los hermanos, porque tienen en cuenta ese detalle exacto, dan un número exacto ahí. A ver, vamos entonces a dialogar con el texto. ¿Por qué no 110? ¿Por qué no 280? ¿No? O tal vez 1000, porque 1000 hubiera sido mucho más, ¿viste? 1000 personas. ¡Guau! ¿No? Dialoguemos con el texto. ¿Por qué 120 personas? Segunda pregunta que nosotros le haríamos al texto. Según el versículo anterior, ¿dónde estaban reunidos, hermanos? ¿En qué parte estaban? En Jerusalén. Ajá, En el pero ¿en qué parte? aposento alto, sí, en el Estaban aposento alto. en la habitación superior. ¿Se pueden ustedes imaginar en una habitación superior donde las casas antes no eran como las que tenemos hoy, reunidas a 120 personas?
¿Y por qué Lucas nos da este dato? ¿Qué importaba? Si eran 80, 100, 20, 5,000, 100,000. Es muy interesante, queridos alumnos, primero que entendamos que si lo tomamos de manera literal, 120 personas en unas casas donde no estaban hechas para albergar tanto peso, pues hubiera caído el techo encima o hubieran caído del techo, ¿no es cierto? Si lo leemos de manera literal, entonces la pregunta sería, ¿por qué no fueron menos o más? ¿Por qué sí o sí el 120? Lucas nos está inventando algo y no, hermanos. Lo que pasa es que los judíos conocen que el 120 es un número simbólico. Y el número simbólico es 10 veces 12. 10 veces 12. ¿Por qué 10 veces 12? Porque el 12, queridos alumnos, es lo que simboliza a las 12 tribus de Israel. Y entonces, ¿por qué van a elegir otro más? Porque resulta que no eran 12 en ese momento. ¿Cuántos eran? Eran 11. Entonces, se necesitaba el 12º apóstol para redondear, ¿verdad? Redondear el concepto de la fuerza de lo que significaba Israel. Entonces, este número, hermanos, es un número simbólico porque resulta que lo que Lucas nos está queriendo decir, que la primera comunidad de cristianos representa a todo el Israel, al pueblo de Israel. Eso es lo que nos empieza a decir Pablo. La comunidad cristiana que se empieza a formar representa al Israel, un Israel donde ahora se va a hacer inclusión a los gentiles. Ahora, recordemos algo que es muy importante, hermanos. En el tiempo de Jesús, o más aún, cuando se escribe el Evangelio el libro de Hechos, ¿cuántas tribus existían de las 12 que originalmente entraron a Canaán, a Palestina? 2, Judá y Benjamín. Que eran solamente las tribus del sur, las que pervivieron, ¿verdad? Y las otras 10 sabemos que no es que se hayan exterminado del todo, pero ya no existían como tribus. No tenían un pueblo, una ciudad, una identidad, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el texto bíblico, las tradiciones bíblicas de los primeros cristianos van a resaltar o van a querer atribuir la restauración total y plena del pueblo de Israel. Por eso Jesús elige a 12 personas. Pero no eran las únicas, como ya vamos a ver y bien nos lo comentó Álvaro. Había por lo menos 2 más, pónganle, pensando en José y pensando en Matías. Había más de 12, ¿verdad? Pero sin en cambio, el texto bíblico o las tradiciones bíblicas van a encerrar la misión de Jesús en un grupo de 12 personas, porque el 12 es simbólico, el 12 significa las 12 tribus de Israel y significa a un Israel restaurado, porque recuerden que una de las esperanzas que tenían los judíos, incluso el profeta Jeremías y el profeta Isaías, que ellos profetizan cuando ya el reino del norte ha desaparecido, es que esperan que en algún momento se restaure el Israel completo. Y entonces estas profecías de Isaías, Jeremías, evidentemente influyen en los pensadores del Nuevo Testamento y también colaboran en este sentido. Por eso en Apocalipsis vemos que hay una ciudad de ¿cuántas puertas? De 12 puertas, ¿no? De 12 columnas. Porque evidentemente es una alusión simbólica, escatológica de la restauración del pueblo de Dios. Sí, Lidia, adelante. Sí, quería aportar que fueron elegidos estos 2 hombres, y si fueron elegidos es que habría otros, pero ellos fueron elegidos para poder presentarlos. O sea, de hecho, entendemos claramente que había muchos otros, ¿no? Claro. Y muchos otros, adelantándonos un poquitito a esto, que cumplían los requisitos.
Porque como vamos a ver, no me quiero adelantar, pero como vamos a ver en esto, los apóstoles presentaron a 2 candidatos, significa que había más. Y eligieron a los mejores, diríamos, o a los más representativos. No quiere decir que solamente había 2, es decir, a ver, tenemos una propuesta de 500 personas. Bueno, ¿quién puede cumplir mejor este papel? Bueno, y la decisión recayó en 2 personas. Pero entonces, este primer texto nos va a ubicar precisamente en este contexto de la elección del 12º apóstol en función de la restauración completa de Israel. ¿Okay? Y por eso el número de 120, 10 veces 12. Seguimos, dice, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Cuando nosotros vemos aquí, vemos claramente cómo Pedro se levanta y se hace mención de que lo hace en función de la escritura, ¿verdad? Ahora, una pregunta inocente, diríamos, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que tenemos de Judas ahora, hermanos? Si alguien le dijera, che, ¿qué pensás de Judas Iscariote hablando? Porque había otro Judas, hablando de Judas Iscariote, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y bueno, casi siempre se le denomina o le denominamos el traidor, ¿no? Okay. Tenemos una mala imagen de él, realmente como sobrejuzgada, me parece, ¿no? Porque sabemos que por él, pues, nuestro Señor Jesús fue entregado. Okay. Pero por ahí, si fuéramos objetivos, si no hubiera sucedido eso, el sacrificio de nuestro Señor Jesús quizás no se hubiera llevado a cabo, o no sé, tal vez de otra manera, no sé, pero lo hemos sobrejuzgado en ese sentido, de que fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo que hizo Bere fue lo que hicieron las primeras comunidades primitivas, y lo que dijo Bere es lo que Pedro hizo, empezó a interpretar. Si esto no hubiera sucedido, entonces no hubiera pasado tal cosa. Pero como sucedió, es porque se cumplió tal cosa, ¿no? Seguimos. ¿Qué imagen tenemos de Judas? Doris. Yo pienso así, que él sería uno de los más débiles, que él se dejó dominar por la avaricia Bien, y no estaba enfocado en seguir a Jesús. Por eso Satanás le utilizó a él. muy bien. Entonces, Judas tenemos traidor, débil, avaro, ladrón, porque según los relatos que tenemos de los evangelistas, se chorreaba la plata, ¿no? Entonces tenemos una imagen de Judas muy mala, ¿verdad? Ahora, otra pregunta inocente. ¿Acaso Jesús no cayó en la cuenta de quién era esta persona antes de que llegase a llevar a cabo su traición y dejarse sobornar por los sacerdotes y que le dieran plata? ¿Cómo eligió Jesús a este discípulo? Una pregunta más, antes de que darle la palabra a Doris. ¿Se habrá equivocado el Señor de haber elegido a este débil, a este avaro, a este traidor, a este sinvergüenza, a este tal por cual? ¿Se habrá equivocado Jesús de haber elegido a Judas? Yo creo que no. Y de que él sabía de que lo iba a traicionar, desde siempre lo supo. Pero él vino para cumplir la escritura, él vino para cumplir su misión y eso tendría que ocurrir. Bueno, Doris está haciendo lo mismo que hizo Pedro. Tenemos que encontrar una explicación.
¿verdad? Tenemos que encontrar una explicación. Obvio que el Señor no se equivocó. Y entonces, si no podemos culpar a Jesús de haber elegido a un tipo de esta calaña, ¿verdad? Entonces hay que buscarle por otro lado. ¿Y qué es lo que encontramos según el texto bíblico? Dice el versículo, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Sí, Dina? Sí, no tengo el texto, no estoy buscando, pero estaba anunciado que iba a haber un hijo de perdición, algo así, que ya Ajá, estaba profetizado. Entonces Jesús no se equivoca, muy porque es bien. curioso cómo Jesús elige sus discípulos, a un publicano que cobraba impuestos para Roma, a uno que era Simón Celote, algo así, era parte de una banda o un grupo que quería liberar Palestina de los romanos. Eligió justo a las personas con diferentes cualidades, pero también entre ellos estaba Judas. Muy bien. Este comentario que hace Dina me hace plantear algo que lo voy a dejar ahí, lo abordamos cuando lleguemos al versículo. Pues pobre Judas, ¿verdad? Si hoy Judas reviviera y lo tuviéramos entre nosotros, la aventaríamos de pedradas o de tomatazos. ¿Cómo es que se atrevió a hacer tal cual cosa? ¿Verdad? Les dejo esta pregunta. No la contesten a la ligera, pero yo sé la respuesta que me van a dar. Pero vean la implicación de la respuesta. Si Judas no se hubiera ahorcado o despeñado, cualquiera que sea el caso, el Señor lo hubiese perdonado. Yo sé la respuesta que ustedes me van a decir. Solo analícenla un poquitito y vean lo que esto implicaba, ¿verdad? Ahora, como no sobrevivió Judas, entonces Pedro pudo haber iniciado su discurso diciendo, bueno, hermanos, resulta que Jesús eligió a 12 personas, éramos 12, ¿verdad? Pero uno decidió fallar, negó al Señor y por lo tanto tenemos que elegir a un sustituto. Ese básicamente sería como el planteamiento para resolver el negocio. Pero Pedro apela a las Escrituras, ¿verdad? Apela a las Escrituras. Y entonces dice que ya por la boca de David se había revelado lo que tenía que hacer de aquel que estaba con nosotros y tenía parte en nuestro ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama Seldama. Y entonces Pedro, en este primer discurso que toma Pedro, cita los dos salmos, ¿no? Que ya Doris nos hizo favor de comentarlos. Y entonces cita lo que es el Salmo 68 y el Salmo 109. No, el Salmo 108, si no mal ubico. Sí, veré, antes de seguir. No, bueno, era solamente algo parecido a lo que había dicho Doris respecto de lo que se piensa de Judas, ¿no? Si lo trasladamos ahora, pienso que no podríamos tampoco decir que nuestro Señor Jesús se equivocó en escogernos a nosotros, ¿no? Porque quizá muchos de nosotros le hemos fallado o le vamos a fallar o quizá le estamos fallando y a lo mejor ahora no le crucificamos o no le entregamos literalmente, pero sí lo hacemos de muchas maneras y eso no quiere decir que nuestro Señor Jesús se equivocó con Judas o que se equivocó con cada uno de los que ha elegido. Ese era mi comentario. Y esta era una pregunta muy válida que las primeras comunidades cristianas se hacían. Ante semejante cosa, porque ellos interpretaron, si Judas no hubiera cometido tal atrocidad,
pues no estaríamos metidos en este problema. Y por lo tanto si Jesús nos equivocó, pues ¿qué respuesta damos? Y entonces es que Pedro arranca citando o valiéndose de este pasaje de las Escrituras. Liti. Sí, quería decir algo más o menos parecido a esto. ¿No será que también nos está enseñando algo como el arrepentimiento, algo como el perdón? Porque si bien Judas actuó de la manera que actuó, bueno, estaba escrito, era un cumplimiento de las Escrituras, pero él después sintió mucha culpa, como que se arrepintió lo que había hecho, ¿no? Entonces llegó a pensar si esto no era algo como para mostrarnos también que, bueno, del arrepentimiento, de la culpa y bueno, que nadie es tan bueno ni tan malo, ¿no? Porque si bien Judas estaba mezclado entre ellos, era alguien que tenía fe y que, bueno, que tenía buenas intenciones y de pronto, bueno, se descarriló. Se me da por pensar también como dijo Bere, ¿no? Si no nos hubiera elegido a nosotros. O sea, no tener un concepto tan malo de Judas porque, bueno, algo nos quiere decir. Yo tiraría por ahí. Esa es una opinión. Gracias, gracias. Y esta es muy valiosa. Por eso yo digo que hoy tenemos que hacer justos, diríamos, en la figura de Judas. Pero voy a dejar un ratito de un lado este comentario tan valioso de Liti porque después lo quiero retomar para hacer la aplicación. Entonces, las primeras comunidades empiezan a interpretar o a comprender que este suceso que se dio de Judas tiene su antecedente en el libro de los Salmos. Porque si ustedes leen el libro de los Salmos, en muchos de ellos, el justo perseguido habla del justo que es perseguido y de los perseguidores, ¿verdad? Y entonces asociamos, ¿quién es el justo perseguido? Es Jesús. ¿Quién es el perseguidor? A la luz de estos dos salmos que cita Pedro, pues es Judas Iscariote. Cuando habla de los perseguidores, los salmos nunca muestran compasión, ni misericordia, ni perdón en contra del perseguidor. Es más, los salmos los condenan, los maldicen, los juzgan, ¿verdad? Juzgan al perseguidor, al impío, al que hace lo malo. Y entonces, estos perseguidores acumulan una serie de maldiciones. Para el discurso de Pedro son importantes entonces atribuirle a Judas el carácter de perseguidor porque ha lastimado al perseguido, ¿verdad? Lo ha entregado al perseguido. Y el Salmo 69, entonces, en el versículo 25 y 26, encontramos el antecedente del que Pedro está citando. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya moradas. Perdón, es el 24, ¿ah? No, perdón, sí, 25, 26. Sea tu palacio asolado, en tus tiendas no haya moradas, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Entonces, Pedro está citando el Salmo 69, interpretando que es en el caso del campo que se compra, que sus terrenos se vuelvan un desierto. Nadie compró más ese terreno según las tradiciones bíblicas. Y el otro salmo que se le atribuye o que Pedro le va a atribuir a Judas es el 109, versículos del 7 al 11. Salmo 109, versículos del 7 al 11, que dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea de pecado, sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños aquí en su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Y entonces vemos que esta alusión de que otro tome su oficio, pues evidentemente viene a caer
en cuenta que no fue Jesús quien se equivocó, sino que era algo que tenía que cumplirse ya determinado por las Escrituras. ¿Verdad? Ahora, esta es la justificación. Justificación que hará entonces que venga la elección de Matías. La pregunta es, Salmo 49 puso Bere. ¿Querés leer ese pasaje que 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ok? Aun cuando los únicos dos pasajes que cita el mismo discurso de Pedro se circunscriben a los salmos que les comenté, ¿verdad? Que son los únicos dos pasajes que utiliza Pedro para sustentar y decir que esto era plan de Dios, como alguien por ahí dijo en sus comentarios, que era el plan de Dios. Y entonces vemos que la forma de morir de Judas es muy distinta al pasaje de Mateo. ¿Cómo explicaríamos eso, hermanos? ¿Cómo explicaríamos qué explicaciones daríamos que Mateo nos dice que fue y se ahorcó y Lucas Lucas hablando de Hechos de los Apóstoles, que fue, se despeñó y se destripó? ¿Qué respuesta ustedes darían? ¿Sí, Dina? Bueno, la investigación que hice sobre esto fue que muy probablemente se haya ahorcado, como dice Mateo, y en otro comentario, bueno, sí, el mismo comentario agrega que después en hecho dice que se cayó y se reventó. Probablemente haya sido que el cuerpo haya entrado en descomposición o se haya habido algo que se cayó ya ahorcado y que se reventó, ¿no? Ujú. Muy bien. Sí, la mayoría de eruditos podría llegar a esa conclusión. Se ahorcó, el lazo con el que se ahorcó se dio, se rompió y terminó cayendo y terminó destripándose, ¿verdad? Doris, Sí, en mi comentario que tengo en mi Biblia dice que probablemente alguien cortó la soga y allí al caer se destripó. alguien cortó la soga, se rompió la soga, el chiste es que se cayó. Ahora, ¿cómo entendemos esto, verdad? Porque si nosotros vemos, no solamente es el único hecho discordante que existe entre los evangelistas que narran este mismo hecho. O sea, no solamente se dice que uno dice que Lucas ahorcó y otros dicen que se despeñó. ¿Por qué? Porque Mateo dice que el campo lo compraron los sumos sacerdotes para convertirlo en sepultura de extranjeros, ¿verdad? Eso dice Mateo. Pero Lucas recoge una tradición distinta y él dice que el campo lo compra Judas, ¿verdad? Y parece que de ese campo que compra Judas es que se despeña él. Teniendo en cuenta este otro detalle, ¿cómo explicaríamos lo discordante de un mismo hecho, ¿verdad? De una misma situación mencionada de formas distintas? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sea ¿Puedo? como fuera, él murió igual. ¿Puedo? Estaba yo viendo acá el comentario yo tengo la Biblia de Jerusalén y hace una alusión un poco a las tradiciones. Dice, esta versión de la muerte de Judas difiere de la de Mateo y dice, porque no muere Judas ahorcándose como Agitofel, sino cayendo de cabeza como los impíos. Y dice, derramando las entrañas como algunos criminales de las leyendas folclóricas. La sangre del campo ya no es la de Jesús, sino la de Judas. Y bueno, tiene otras cosas más. Dice, por eso entre las divergencias de tradiciones populares se advierte el hecho real de una muerte súbita e ignominiosa del traidor, mejor o peor relacionada con un lugar de mala fama y conocido en Jerusalén. Y bueno, da el nombre que tiene
de Akeldama. No sé si esta parte de las tradiciones, de lo que la gente solía contar, de la forma en la que morían los criminales, tiene que ver con la redacción de lo que escribe Pablo. Sí, sí. De hecho, hay una clara alusión a Ajifotel o ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia este cristiano? A Agitofel. Agitofel, sí. Agitofel, Agitofel. Tiene acento en la O, Agitofel. bueno, ese cristiano. Que encontramos en el libro de, si no recuerdo, es de Samuel o de Reyes, donde nos dice que fue un hombre que se ahorcó, ¿verdad? Que se ahorcó. Bueno, Segunda de Samuel en Samuel, 17. sí, sí. Cuando fue con Absalón y le da consejo a Absalón, le dice, no vayas, que no sé qué, que no sé cuándo. Absalón no le hace caso, le hace caso al Cusita, si no mal recuerdo. Y entonces, cuando Ajifotel, o este cristiano, no sabe que Absalón no le ha hecho caso, va, se agarra su caballo, su asno, se monta en él, va a su casa, ordena su casa y termina ahorcándose. Bueno. Lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Más allá de lo que podría significar este tipo de cosas, es que nosotros no debemos encontrar raro que siempre pueda haber distintas versiones de un mismo hecho, ¿verdad? Por dos razones fundamentales, ¿verdad? Primera, porque el redactor bíblico puede conocer las dos versiones y elegir una para seguir escribiendo su historia. Recuerden que Hechos de los Apóstoles no se escriben en el momento en que se está llevando los hechos. En el caso de Lucas, Lucas va e investiga, ¿verdad? E investiga. Ya es un personaje lejos de los hechos. Entonces pudo haber escogido o pudo haber escuchado las dos tradiciones orales que se tenían sobre la muerte de Judas y finalmente, la otra opción es que solamente haya conocido esta tradición y que esta es la tradición que él recoge en su escrito. Pero cierro este comentario uniéndome a las palabras de Doris. Lo importante es que se murió Judas, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero en cierto sentido, hermanos, nosotros no debemos... Miren, pasa lo mismo con los evangelios sinópticos, ya les dije. Ven una misma cosa, pero lo narran de manera distinta, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, retomemos un poco el tema de Judas y haciéndole honor a esto. Si Judas no se hubiera muerto, no se hubiera ahorcado o suicidado, como sea el caso, Jesús lo hubiera perdonado. Estos días platicando con algunas personas decían, no, Judas no tiene perdón porque Judas es el traidor, es el que entregó al Señor, etc. Y entonces yo decía, porque sí, y él se robaba, cuando estaba con Jesús se robaba la plata, así es que no era buena persona desde que estaba con Jesús. La pregunta es, ¿quién era buena persona de los dos apóstoles que estaban con Jesús? Y la verdad es que ninguno. Tenemos un Pedro que incluso Jesús lo trata como Satanás, ¿verdad? Aléjate de mí porque como Satanás has hablado. Fíjense qué comparación. O sea, significa que Pedro pues tampoco era buena persona. Un Felipe que era más incrédulo que cualquier otra cosa, ¿verdad? Que dudaba, perdón, era dudante. Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, he estado con ustedes y no has visto al Padre, no puede ser. Me decepcionás, Felipe. Entonces, ¿qué les he enseñado? Tomás, que dijo, o sea, hasta que no vea yo dónde el Señor lo crucificó, no voy a creer. Y dijo, Señor, pero en serio, vos necesitas después de todo lo que ya viste. Tenemos a un Simón el Celota, que era un terrorista. Tenemos a los hijos del trueno que cuando decían, Señor, vos decinos y hacemos que caiga fuego del cielo y que destruya a toda esta gente malvada. Ahora, la pregunta es,
Entre robar la plata que se le confiaba a Judas y tener el carácter podrido que tenían los Boanerges, el sentimiento de venganza que tenían, los sentimientos de ambición que tenían todos los apóstoles, las incredulidades, personas que dudaban. ¿Eran mejores los otros 11 que Judas? ¿Qué piensan? ¿Eran mejores los 11 que Judas? Más allá, en esto que decía Litia acerca de cómo esta historia nos habla del perdón. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre entregar a alguien, ser un traidor, viste, vender a tu mejor amigo por $30, no digo 30 monedas de plata? ¿Qué diferencia hay entre eso y haberlo negado y haberlo maldecido, injuriado? No sé qué maldiciones le habrá echado Pedro al Señor Jesús, no, pero el texto dice que lo maldijo y lo negó 3 veces. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre traicionar a alguien y maldecir a tu mejor amigo? Y peor que todo, negarlo, ¿Puedo? ¿sí? Permiso. No, vuelvo a lo mismo. Me parece que creo que ninguno es mejor que el otro o peor, como decía, creo que Doris o Dina, no sé quién fue la que dijo, ninguno es peor que otro o mejor que el otro. Y me parece que pasa por justo ahora haciendo la reflexión en lo que vos comentas ahorita, la pregunta que haces, ¿qué diferencia hay? Creo que todo radica en nuestra cosmovisión, en nuestra comprensión o propia interpretación y a veces hasta en nuestra justificación, porque solemos a veces decir, bueno, este pecado es mayor que el otro, ¿no? O sea, y decimos, Judas fue más pecador porque entregó a Jesús, pero no miramos que efectivamente los otros negaron de él, lo maldijeron. Y lo traigo nuevamente a nuestras vidas, o sea, a veces nosotros juzgamos a otras personas por el pecado porque se nos hace más escandaloso, pero no decimos nada de nuestros propios pecados, que a final de cuentas también son pecados y que no nos hacen más perfectos que ninguno. Entonces, creo que punto de comparación no hay. A final de cuentas, somos todos pecadores y ante Dios no hay un nivel de pecado. O sea, creo que no porque Judas lo entregó fue más pecador que el que lo maldijo o los que lo negaron, ¿no? Ujú. Y es lo mismo para nosotros hoy. Ok, gracias. Acuérdense que estas reflexiones que estoy haciendo es aparte de lo que interpretaron los apóstoles, porque Pedro lo que interpreta es que lo que hizo Judas era para que la escritura se cumpliera. Pero haciendo un análisis reflexivo y objetivo del actuar de los 11 restantes comparándolo con Judas, la pregunta sigue estando, ¿qué diferencia hay entre el que traiciona, maldice y abandona? Porque los 11 terminaron abandonando al Señor, ¿verdad? Ninguno sacó cara por él. Y el que lo traicionó, ¿verdad? ¿Doris? Yo pienso que lo importante fueron las decisiones que tomaron después de haber hecho el pecado, porque Pedro lloró, se arrepintió y lloró amargamente y buscó el Ujú, perdón. Si ujú. Judas hubiese tomado la misma decisión de arrepentirse y de buscar el perdón, yo creo que él también podría haber capaz sido perdonado, pero él no buscó el perdón. Él volvió a cometer contra su vida, que siguió cometiendo más pecados. Ok, Doris dijo capaz y podría haberlo perdonado el Señor, como dudando, ¿viste? Y no sé, pero capaz y sí. Bien, estas dos cosas son importantes que dijo Doris. La primera, esa es mi apreciación. Pido perdón a Dios si cometo algo que no está bien, pero yo creo que si Judas no hubiera tomado la mala decisión de ahorcarse, ¿verdad? Yo creo que el Señor lo hubiera perdonado, como lo hizo con Pedro y como lo hizo con los 11. Yo creo que lo hubiera perdonado. ¿Por qué no lo perdonó? Diríamos.
Porque el Señor siempre ha sido respetuoso de las decisiones de libre albedrío que nosotros tomamos. Ahora, decimos, Pedro lloró amargamente, solo que él procesó su dolor de manera diferente. En el caso de Judas, su dolor, su culpa fue tanta que, como todos los que hoy cometen suicidio, entienden que la mejor manera de liberarse de esto, pues es quitándose la vida. Yo creo que, aunque Pedro lloró amargamente, el que sufrió muchísimo más fue Judas ante esto, ¿verdad? Porque el hecho de llegar ya a esa decisión de quitarse la vida, pasó por un proceso mental. Y eso es muy doloroso para los que hemos tenido experiencias de personas que se han suicidado, ¿verdad? Y sabemos lo que hoy implica el suicidio. Son procesos muy dolorosos para ellos. Así es que, ¿qué quiero decir con esto? No me aparto de la interpretación que Pedro le da del comportamiento de Judas, pero creo firmemente que si Judas no hubiera tomado la decisión de quitarse la vida, el Señor lo hubiera perdonado, como lo hizo con Pedro y como lo hace con todos nosotros, que es lo que el Liti decía. Bueno, cierro esta reflexión. Ahora, vamos a la elección de Matías. Dice el texto, estamos en Hechos, sigue diciendo el texto, vamos a meterle un poco más el acelerador. 21. Sí, dice, es necesario pues que estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido entre nosotros, sea testigo de nosotros de su resurrección. Paro ahí. ¿Qué notan de interesante en estos dos versículos, queridos alumnos? Hay algo fundamental aquí. Recuerden, este pasaje que estamos viendo, Lucas nos está preparando para el Pentecostés. Y para que llegue el Pentecostés, tiene que estar el Israel espiritual unido, ¿verdad? O completo, más bien. Tiene que estar completo. No puede haber derramamiento del Espíritu Santo en 11 personas. Tiene que estar derramado en 12 personas, que es básicamente el Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel. Ahora, ¿qué notan de raro aquí de estos versículos? Bueno, permiso. Puede ser que lo que ya habías comentado al inicio hace referencia de las dos personas propuestas, dice uno, bueno, en este caso dice, es preciso que uno de los hombres que nos acompañó todo el tiempo que San Jesús convivió con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado entre nosotros, sea con nosotros testigo de su resurrección. No eran los únicos los 12 que estaban, había más gente siguiéndoles y acompañándoles. Sí. Y de eso toman, entonces, claro, proponen a esa gente. Eso lo vemos en el 23. En el 23 y ahora vemos esta parte de que efectivamente pudo haber más. Pero en el 21-22, antes de entrar en las personas, ¿qué encontramos allí? Habla de estos hombres, todo en plural, como si fuesen más, que estaban todo el tiempo con el Señor, entraban y salían entre nosotros, Desde que desde el bautismo de Juan. Juan. Ajá. Es lo que mencionaba. Recuerden, no olviden, estamos ante un libro que nos habla sobre la expansión de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos quiso decir con esto? Está bien, entendemos bien esos que eran hombres que estaban con el Señor Jesús, que tenían que haber estado con él, ¿verdad? Que entraban y salían con el Señor desde que fue el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido o hasta que ascendió a los cielos. Evidentemente, hubo mucho más personas en la ascensión, más que los 12, ¿no? Porque a veces cuando leemos Mateo solo nos imaginamos a los 12, a los 11, perdón, a los 11,
viendo para arriba. La pregunta es, ¿qué de raro o qué de importante, no raro, qué de importante hay en estos señalamientos o requisitos que debía tener el que ocupara el lugar de Judas? Tenía que ser testigo desde el principio del final hasta el final del ministerio de Jesús. Ajá. Tenía Hasta la resurrección de Jesús. Ahí está el punto, queridos hermanos. Recuerden, la teología paulina, ¿verdad? Del cual Lucas es contemporáneo de Pablo, ¿no es cierto? Su compañero, etcétera, etcétera. La teología paulina va a resaltar al Cristo resucitado. A Pablo no le interesa si el niño Jesús envuelto en pañales. A Pablo nunca lo vamos a estar hablando de que aparecieron ángeles del cielo y que cantaron con los pastores. A Pablo nunca le vamos a ver en ninguna de sus cartas diciéndonos, el niño 12 años se fue al templo y se perdió y que A Pablo nunca lo vamos a ver diciendo, Jesús un día se sentó con la samaritana y le empezó a hablar de que jamás. No sé si me voy explicando. ¿Dónde centró su mensaje el apóstol Pablo respecto de Jesús? En la En la resurrección, resurrección. ¿verdad? Y entonces, primero a los Corintios dice, y este es el sentido, primero a los Corintios 15, 3 y 4, pueden leer todo lo demás, pero solo 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Primero los Corintios 15, 3 y 4. Leo, ¿Sí? porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, gracias. Entonces, la teología paulina descansa en el hecho de la resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se funda la fe de la iglesia hoy en día? En la resurrección de Cristo. Nosotros adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, ¿no? Entonces, ya sea que Matías o ya sea que José Barsabás sea el que sea, tiene que proclamar la resurrección de Jesús, porque ese es el acto fundante de la iglesia. Entonces, a Pablo, lo que Pablo va a exaltar es al Cristo resucitado, no al Jesús en sandalias. El Jesús en sandalias es reflejado en los evangelios, pero el Cristo resucitado es manifestado en las cartas paulinas. ¿Ok? Seguimos. Señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Este pobre cristiano parece que le pusieron todos los apodos del mundo. ¿Por qué? Porque él se llamaba José, pero algunos le llamaban Barsabás y otros le llamaban el Justo, ¿verdad? Tenía tantos apodos este cristiano que ya no sabemos ni cómo realmente se llamaba. Y el otro era Matías, ¿no? Esto viene a colación con lo que decía Ver y con lo que dijo Álvaro en su momento. Qué interesante es ver, queridos alumnos, que estos dos personajes también fueron importantes, solo que los evangelistas nunca los registraron. Nunca los registraron. Es muy probable que haya sido porque los evangelistas querían construir esta idea de los 12 apóstoles como representantes de las 12 tribus de Israel. Pero esto nos dice, ¿verdad?, que Jesús, perdón, que estos dos hombres no fueron los únicos que ministraron con Jesús. Hubo muchas personas más. Ahora, ¿qué se sabe de Barsabás? Pues nada. Lo único que pueden presumir Barsabás es que su nombre apareció en el texto bíblico. Es lo único que puede presumir, ¿verdad? O sea, apareció en la lista de candidatos. Ya es un honor, ¿viste? Y lo otro es Matías. La pregunta es, hermanos, ¿qué sabemos de Matías? Y este va a ser el trabajo que tienen que completar.
tienen que investigar sobre los 12 y sobre Matías, porque Matías también fue finalmente un discípulo del Señor. ¿Sí? ¿Bere, querías decir algo? No, perdón. No, sí, es que justo mi comentario dice que solamente es la única vez en la que aparecen ambos en las escrituras. No hay ninguna otra mención al respecto de sus nombres. A lo más tengo el significado de los nombres, pero no dice incluso no aparece nada más en ninguna otra parte del texto bíblico. Y la pregunta entonces, dialogando con el texto, ¿por qué se detalla tan minuciosamente su elección? Si realmente nunca vamos a saber qué hizo Matías, ni quién fue Matías, ni para dónde jaló Matías, ni nada por el estilo, sino lo único que sabemos es que fue elegido en esta situación. Bueno, dos razones nos da para esto. La primera es que se necesitaba que la idea de que la pervivencia del grupo de los 12 se mantuviera firme. Con el debido respeto de Matías, lo que menos importaba era Matías, sino completar el número de los 12. O sea, no importaba si era Matías o si era Barsabás, era lo de menos. Para el autor no le importa quién es. Lo que le importa es completar el 12 porque viene el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, es importante cerrar el número de los 12. Y Matías, como sucede con Bartolomé, por ejemplo, pues no sabemos qué pasó con su vida. No sabemos qué pasó con su vida. Entonces, lo que vemos aquí es que era importante cerrar el número de los 12. Por eso se hace esta elección. Ahora, dos cositas importantes que se notan en esta elección. La primera, según el versículo 24, dice, orando. La oración es fundamental. Antes de echar suertes, ¿verdad? La comunidad ora. La oración es fundamental. La oración siempre será importante en los momentos trascendentes. Y Hechos de los Apóstoles nos dirá que Jesús era un hombre de oración y que la comunidad que se funda en su fe tiene que ser personas de oración. Ustedes van a ver que se ora para todos lados en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y esta es una de estas. Ahora, ¿cómo toman la elección? ¿Qué hacen los discípulos? Pues recuerden que cuando vimos el libro de Profetas veíamos los aspectos de la adivinación, ¿verdad? La adivinación es un medio por el cual la divinidad quiere transmitir un mensaje hacia las personas y lo hace a través de algún medio para conocer la voluntad de esa divinidad, en este caso de Dios. Y entonces dice que echan suertes y la suerte cae sobre Matías, ¿verdad? Bueno, no sabemos básicamente si usaron el Urim y el Tumim, aunque se cree que sí, porque incluso hasta la época de la restauración, el uso del Urim y el Tumim estaba presente. Es decir, Esdras, Nehemías, recuerden que Esdras, Nehemías ya son después del exilio babilónico. Ellos usan el Urim y los sacerdotes, perdón, usan el Urim y el Tumim. Dijimos en una clase que no sabemos qué eran esas cosas. No sabemos qué era eso. Lo que sí sabemos es una especie de lo que hoy diríamos, ¿cómo le llamarían aquí, hermanos? En México es un volado. Agarras una moneda, la avientas al aire, la tapas. Si elegís cara o elegís cruz, es la suerte la que decide, ¿verdad? Este detalle es muy interesante porque seguramente los discípulos recordaron lo que dijo Proverbios 16:33. ¿Alguien quiere leer Proverbios 16:33? Fue así. El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Amén. Muy bien. ¿Cómo se da este aspecto de la suerte, hermanos? No sabemos.
Vieron ustedes que no sé si les ha pasado, pero en reuniones administrativas, cuando se eligen en los concilios a personajes y caen empate, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Pues echamos suertes. Escribimos el papel en un papelito el nombre de un candidato y en otro papelito el nombre del otro candidato. Y hacemos que alguien, después de orar, pedimos oración a Dios y levantamos esa. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo Dios mueve eso? No lo sabemos. Ni concebimos de cómo Dios hace ese tipo de elección. Lo único que creemos es que el papelito que sale, interpretamos que es la voluntad de Dios. Así que, en este sentido, terminamos este pasaje diciendo que lo importante que Lucas nos está presentando es que la elección del número 12 del 12º apóstol va a sentar las bases para el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora sí, en el capítulo 2 vamos a entrar a este detalle maravillosísimo que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, antes de irnos al receso, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar sobre este pasaje? Sí, estaba yo leyendo que incluso dicen que esto de las suertes, de echar las suertes, después del derramamiento del Espíritu Santo, no hay referencia o alusión en el texto bíblico de que se vuelva a repetir las suertes. Después de que el Espíritu Santo es derramado, no vuelve a haber esto nombrado, al menos en las Escrituras. Y a mí me hacía pensar, es el hecho de confiar ahora que todo lo que nosotros decidimos depende de la voluntad de Dios a través del poder de su Espíritu Santo, ¿no? Claro, Bueno, esa reflexión. claro, aun cuando seguimos usando el método de las suertes. O sea, yo he hecho varios esos, he hecho varias suertes. Claro, pero creo que es guiado por el poder del Espíritu Santo, no es Sí, nada sí, más por... sí, sí, sí. No ¿Cómo sé, es? ¿Cómo es? No tengo ni la más pálida idea, pero yo creo que el que saque el papelito y sale el nombre, aunque voy a decir algo antes de irnos al receso, con mucho respeto, tal vez me equivoco y le pido a Dios perdón, pero a veces siento que ese papelito que sale no es tanto la voluntad de Dios, porque a veces uno se da cuenta y dices, ay, como que este no era, pero bueno, ya está. En fin, vámonos al receso y volvemos al capítulo 2. 10 minutitos, vamos.